Muy estimados, un afectuoso saludo de nuevo a cada uno de ustedes, a cada uno de vosotros. Bienvenidos a abrir las escrituras en este tiempo que cada jueves apartamos para exaltar al Señor, oír su palabra y permanecer también en oración juntos como iglesia. Y en este mes de abril, Dios mediante, son fechas en que se recuerda la pasión del Señor. Así que vamos a ver algunos muy importantes detalles que los evangelios nos muestran de aquellos días previos cuando Jesús se acercaba a su voluntaria entrega a la cruz, y por cuyo sacrificio perfecto, sin mancha ni culpa alguna por su parte, nosotros somos limpiados de nuestro pecado cuando confiamos en aquel que se dejó crucificar por cada uno de nosotros. Hoy entonces vamos a acercarnos al corazón de Jesús y vamos a intentar ver de cerca, con lupa, cómo Él se sentía y cómo actuaba en esos días previos a su cruz. Y el Evangelio de Juan, por ejemplo, menciona en varias ocasiones que Jesús tenía una hora. Había llegado la hora en la que Jesús había de entregarse e ir a la cruz. El Evangelio de Lucas también nos lo dice en el capítulo 9. Dice así: sucedió que Jesús, como se iba acercando el tiempo de su ascensión al cielo, tomó la firme decisión de ir hacia Jerusalén. Y vemos que Lucas nos hace ver que Cristo, teniendo perfecto conocimiento de lo que le esperaba, se lo propuso firmemente, afirmando su rostro, dice la Escritura, y por tanto no rehuyó, no se escapó de esa entrega que era necesaria, una entrega amorosa, aunque ésta iba a consistir en entregar su propia vida, ni más ni menos, ¿no? Pero aún así, el Señor Jesús decidió no quedarse en Galilea, donde estaba, y además de donde él era natural y donde podía haberse alejado y escondido de la gente, sino que con verdadera entereza comenzó su camino hacia Jerusalén, que en realidad le llevaría tras su resurrección al mismo cielo, a la presencia de Dios Padre, a la diestra del poder de Dios, dice Lucas capítulo 22. Hasta ahí iba a ir el Señor Jesús después de su resurrección, tal y como Él les testificó y les dijo a todo el Sanedrín, que cuando le oyeron decir esto, se escandalizaron de que Él fuese el Hijo de Dios. Y esa fue la causa última por la cual les sentenciaron a muerte, enviándole al gobernador Pilato. Así que los 71 miembros de este Consejo del Gobierno de Israel, con el sumo sacerdote a la cabeza, escucharon, juzgaron y condenaron al Hijo de Dios. De esta manera Israel rechazó oficialmente al Redentor que les fue enviado por Dios mismo. Por eso el Evangelio de Juan nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No obstante, a pesar de que le esperaba todo esto a Jesús, él emprendió su último viaje a Jerusalén. Y justo en esos días de sufrimiento, paciente, además, paciente y evidentemente de mucha tensión para Cristo, es cuando el cielo prepara un encuentro reconfortante para él, ya que lo estaba necesitando. Pues en su humanidad, nuestro Señor sufría como cualquiera de nosotros. Y Dios Padre, sabiendo del grandioso desgaste emocional y espiritual que esto le suponía a su amado Hijo, suplió ese encuentro renovador para él mientras oraban en el monte. Lo vemos en Lucas capítulo 9. Ahí nos dice el texto bíblico que unos 8 días después de pronunciadas estas palabras,
Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba cambió el aspecto de su cara, y su vestido se volvió de una blancura resplandeciente. Con él conversaban dos hombres, eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y quienes le acompañaban, aunque rendidos de sueño, se despertaron y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se fueron, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía. Y estando hablando, apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron. Desde la nube vino una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escuchadle a él. Tan pronto se escuchó la voz, Jesús se quedó solo. Los discípulos guardaron silencio y por unos días no contaron a nadie lo que habían visto. Hasta ahí el relato que tenemos en Lucas capítulo 9 de esta preciosa escena. Así que en este encuentro glorioso en el que el Señor Jesús conversa con Moisés y Elías, que por cierto habían sido siervos de Dios, sometidos también a mucha oposición y resistencia del propio Israel, en días de intensa incredulidad y de apostasía de la mayoría del pueblo de Israel, pues ellos dos, estos dos siervos de Dios, a los que les tocó gobernar y guiar al pueblo de Dios, ellos hablaban con Jesús en esos momentos sobre lo cercana que ya estaba su partida al cielo, cosa que a Jesús le debió alegrar porque iba a volver al Padre, ¿no? Pero antes tenía que ir a Jerusalén y entregarse para morir en la cruz. Y esa confirmación, ese aliento que seguramente le transmitieron Moisés y Elías fue certificado, fue apoyado por Dios Padre en ese momento, cuando confirma a los discípulos con su propia voz: Jesús es el Hijo amado a quien hay que escuchar. Preciosa esta escena y esto que ocurre ahí al propio Señor Jesús. Así que este encuentro del cielo con el propio Hijo de Dios, aunque supuso un trauma momentáneo para los discípulos que igual no entendieron todo lo que estaba sucediendo, no obstante, esto alegró grandemente al Señor Jesús a ir firme y decidido hacia Jerusalén, donde encontraría la oposición y la condena que le llevaría a la cruz. Y una vez puesto en camino a Jerusalén, el Señor va encontrando una férrea oposición. En realidad, Satanás quería desanimarle y probarle para ver si Cristo se volvía atrás en su propósito. Este era el anhelo del tentador, el anhelo del acusador de nuestras almas, el anhelo de nuestro enemigo, el propio diablo, el propio Satanás. Y con Cristo lo intentó, poniéndole todos los imposibles que pudo en el camino, en ese camino. Por eso vemos que, primeramente, cuando emprenden el camino, pues no le permiten hospedarse en una aldea samaritana al ver que ellos iban camino a Jerusalén. En Lucas capítulo 9 también se nos dice que envió por delante a unos mensajeros y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle alojamiento. Pero como Jesús se dirigía a Jerusalén, los samaritanos se negaron a recibirlo. Y en ese camino a Jerusalén, Cristo también se topa con algunos que quieren seguirle, pero que querían hacerlo
cómodamente, ¿no? Anteponían sus cómodas condiciones de vida y sus intereses y no querían seguir a Jesús realmente, no querían pagar el precio. Por eso el propio Señor no les cree las excusas que le ponen. Lo tenemos también en Lucas capítulo 9, cuando dice que mientras iban de camino, uno le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le respondió: Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú dedícate a anunciar el reino de Dios. Otra persona también le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los míos. Jesús le contestó: ninguno que poniendo su mano en el arado mire atrás es apto para el reino de Dios. El Señor Jesús no hacía mucho caso a estos entusiasmos momentáneos con gas, pero evidentemente sin convicción y sin deseo de seguir verdaderamente al Señor en el día a día, ¿no? Entonces, queridos, este acercamiento de nuestro Salvador ante su deber, ante Dios Padre, ahí nos vemos reflejados nosotros mismos. Por ejemplo, nos vemos reflejados a la hora de tener que soportar la vergüenza, el esfuerzo y los sacrificios que nos suponen vivir agradando al Señor. También nos vemos reflejados a la hora de no dejarnos vencer por el dolor, por los sentimientos de tristeza y esa oscuridad que el diablo instala a veces en nuestro corazón, donde lo vemos todo negro y oscuro, sin salida, y pensamos que no vale la pena ir adelante en la vida cristiana, en obedecer al Señor, en servirle. Y entonces nuestro débil corazón tira de nosotros. También nos vemos reflejados a la hora de resistir a los que se oponen al Evangelio y lo aborrecen y nos aborrecen. ¿Por qué? Porque se encuentran endurecidos contra el Señor. No es otra razón. También un servidor se ve reflejado, y nos vemos todos ahí, a la hora de posponer su llamamiento cuando Él nos está hablando a seguirle, a seguir adelante con las manos en el arado. Pero nuestro corazón se resiste porque nosotros queremos disponer del cuándo, del cuánto y del cómo servirle. Queremos ser nosotros los señores, lo que nos conviene primeramente a nosotros, como estos que le decían: Señor, queremos seguirte. Queremos servirle a la carta, según nuestra carta, no según la del Señor, no como Él nos lo pide. Olvidando que quien nos llama, quien nos apela, es nuestro dueño y Señor. Y además Él es Señor de nuestro hoy y de nuestro mañana. Eso lo olvidamos muchas veces. Y el mismo Señor Jesús, en cambio, siendo el Señor, cuando llegó su hora de ir hacia Jerusalén, no lo pospuso, ni se hizo el sordo ante el llamamiento del Padre, sino que se lo propuso firmemente en su corazón, a pesar de su dolor, de la resistencia, a pesar de lo que le dolía, ¿no? Y lo tenía todo y a casi todos en contra, pero él se propuso firmemente ir adelante, afirmó su rostro, dice también la Escritura. Por eso necesitamos, queridos, mirar al corazón mismo del Señor Jesucristo,
para que nos alumbre su propio corazón, sus propias actitudes, y proponernos firmemente, hoy y ahora, hacer su voluntad, en lo que nos corresponda, obedecerle, no renegar, no quejarnos, no dejar que nuestro corazón nos lleve bailando de un lado a otro, que las circunstancias nos manden. El Señor pide que vayamos adelante, mirándole a Él, mirando su corazón, para que no desviemos nuestra atención a otras cosas que siempre estarán ahí. Siempre hay muchas cosas que nos despistan, nos desvían y además nos hacen olvidar el llamamiento del Señor. Y como Dios mismo espera a que nosotros tomemos personalmente esa decisión, igual que Dios Padre esperó a que Cristo tomara esa decisión de ir hacia Jerusalén, hacia la cruz, pues una vez que lo decidimos, nosotros, a continuación, lo que Dios hace es que nos fortalece lo suficientemente para que podamos ir adelante con su poder sobrenatural y alentador sobre nosotros, tal y como lo hizo con Jesús, con su Hijo, en ese monte mientras estaban orando, y donde grandes siervos de Dios, Elías y Moisés, tuvieron que venir de forma sobrenatural para alentar al Señor Jesús y Dios Padre certificar que ese era su llamado, que iba bien y que a Él había que escucharlo. Así que en esta tarde podemos decir gracias, Señor Jesús, porque tu firme decisión de ir hasta Jerusalén, de ir acercándote a la cruz, sin que nadie te obligara, sin que las circunstancias pudieran contigo, sin que el desaliento y el desánimo tampoco. Tú llegaste hasta Jerusalén. Y eso nos alienta hoy, queridos. Nos alienta a obedecer y a amar al Señor, que fue fiel hasta el fin. Por eso en Hebreos capítulo 12 tenemos esta declaración preciosa para nosotros. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el cual, para alcanzar el gozo que le era propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que debía pasar. Estimados todos, la decisión es nuestra, y aunque en el camino hay resistencias y el precio es nuestra propia vida, pero la fortaleza que recibimos es tan poderosa cuando decidimos amar y seguir al Señor, que eso hace que su yugo sea fácil y también su carga sea ligera, como el propio Señor Jesús lo dijo. Por eso podemos compartir a los hombres acerca de Jesús, porque en realidad cuando le amamos, compartir de Él es una bendición, es una alegría, es una liberación además, ¿no? Que compartimos con aquellos que pueden escuchar. Por esa razón Cristo Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Por esa razón precisamente. Tal y como Él les predijo a todos en el Sanedrín: no veréis al Hijo del Hombre hasta que le veáis sentado a la diestra del trono de Dios. Así que, como Cristo fue probado y perseveró, también nosotros somos probados a ver si perseveramos. Somos probados de la misma manera, para que un día estemos sentados junto a Él en los lugares celestiales, tal y como nos dice la Escritura, tal y como es nuestro llamamiento. Pero evidentemente aquí, mientras estamos aquí, necesitamos
manifestar que somos de Cristo siguiéndole en obediencia. Si le hemos creído y le hemos amado de verdad, estaremos. Se cumplirá esa promesa. Estaremos sentados con Él por la eternidad. El Señor mismo lo dijo muy claramente. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere o el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Lucas capítulo 9. Acercarnos al corazón de Jesús, entonces, nos pone ante la tesitura de seguir nuestras propias decisiones y caminos, amándonos a nosotros mismos por encima de todo, es decir, siendo nosotros los señores, los que deciden lo que hacer en su vida, cómo, cuándo y cuánto, como hemos dicho antes, o bien, al mirar a Jesús, podemos encarrilar y afirmar nuestro corazón, como Cristo lo hizo ante el Padre. Y seguro que en esos días el Señor Jesús pasó mucho tiempo en oración, sufriendo, rogando al Padre fortaleza para serle fiel, como lo vemos también ya al final en Getsemaní, ¿no? Su lucha era intensa, tremenda, pero Él quería hacer la voluntad del Dios Padre. Por eso la cruz de Cristo no es un recuerdo sentimental. No es solo para que lo llevemos aquí, que está bien como señal, pero debe reflejar lo que es en realidad. Ni siquiera la cruz de Cristo es un ejemplo bonito, ¿no? La cruz es el espejo en el cual hemos de mirarnos cada hijo de Dios. Que Él nos fortalezca para proponernos firmemente en vivir como Él quiere, hoy y ahora. Que el Señor nos bendiga